Y hoy nos despertamos con el aumento de los combustibles, pero también con esta información que indica que cierran las exportaciones de aceite y harina de soja y también subirán las retenciones. Una medida que se dio a conocer a través del gobierno por una resolución. La decisión se tomó para subir las retenciones en la harina y el aceite de soja, que tributan 31% al 33%, al igual que se paga el grano de soja. Con esta suba, las alícuotas, el gobierno va a recaudar 410 millones de dólares, pero bueno, nosotros lo que queremos saber es cómo van a impactar estas medidas en la producción santafesina, y por eso tiene la gentileza de atendernos a esta hora el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Ignacio Mántaras. Buenos días, Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días, Indiana, ¿cómo te va? Bueno, bien, tratando de saber cómo, entendemos que no hubo consenso, que no fueron consultados para tomar esta medida que fue totalmente arbitraria por parte del gobierno, y cómo repercute aquí en Santa Fe, en esta provincia totalmente productiva. Sí, es una medida tempestiva, un día domingo, obviamente no consultado con las entidades, pero días atrás, ante medios de prensa y ante rumores de suba de derecho a exportación, el ministro Domínguez había sostenido, y la semana pasada lo ratificó en la Expoagro, que no iba a haber modificaciones y mucho menos aumentos en derecho a exportación, que ese era un mandato que le había dado el presidente de la Nación. Así que nuevamente no cumplen la palabra. La verdad que es un gobierno donde todos sus ministros del presidente de trabajo, la palabra está totalmente devaluada, ¿no? Porque dicen una cosa y a los pocos días hacen exactamente lo contrario. De eso ya no nos sorprende, la verdad, y se hace muy difícil tener una relación institucional de diálogo y de pensar un proyecto de país o políticas agropecuarias cuando no se cumple del otro lado, las máximas autoridades no cumplen la palabra, ¿no? Uh-huh. En el caso Santa Fe, sí, pega muy mal, porque el gran polo que industrializa, sobre todo soja y exportador, está aquí en la provincia de Santa Fe, digamos, uh-huh, ¿no? Sí, sí. Por lo cual el 80% de las exportaciones de derivados de la oleaginosa están aquí en Santa Fe, por lo cual obviamente repercute. Es menor actividad o condiciona la actividad de todo un polo, y obviamente también va a afectar el precio, porque este aumento de derecho de exportación se traslada hacia abajo, y los productores, en lo que es la ley del gallinero, estamos abajo, ¿no? Así que obviamente va a tener un impacto, menor precio van a recibir los productores sobre una soja que está implantada y que todavía no fue cosechada. O sea que nuevamente nos cambian las reglas de juego cuando estamos en la mitad del partido y cuando ya los productores invirtieron, ¿no? Es muy difícil trabajar de esta manera, ¿no? Ignacio, explicarnos un poco, porque obviamente no estamos tan duchos en la materia, no tenemos muchos conocimientos, pero esta decisión de cerrar las exportaciones, ¿no hace que el país recaude menos? Sí, cuando se producen, para exportar hay que presentar unas declaraciones juradas y hay que anticipar derecho de exportación. Lo que se cerró es el registro, o sea, hoy nadie puede inscribir en el registro una futura exportación de aceite o harina de soja. Siempre que ese es el mecanismo previo siempre a una modificación de las alícuotas, a las alícuotas que se le aplican en materia de derecho de exportación. O sea que este cierre va a ser temporario hasta que mañana pasado, seguramente esta semana, en el boletín oficial se publique una nueva alícuota de derecho de exportación, que seguramente será hacia la suba. Lo que es harina y soja estaban con un diferencial estaban en 31%, estaban 2 puntos abajo que el poroto de soja, ¿no? Así que lo más probable es que sea hacia la suba. No es una orientación del gobierno de nivelar, como fue en el gobierno anterior, que se habían eliminado esos diferenciales, ¿no? Pues este diferencial genera alguna distorsión. Nosotros productores muchas veces no sabemos si se nos aplica un derecho de exportación del 31 o del 33, si bien en lo que es soja el 90% se procesa y se exporta mediante aceite, harina, o sea, tiene un valor agregado de elaboración. A los productores por lo general nos aplican un 33%, digamos, ¿no? El derecho de exportación hay 2 puntos, alguien se lo queda en esta distorsión. Entonces, la verdad que los diferenciales, a nosotros los productores mucho no nos gustan, porque entramos en un manoseo y en definitiva es muy probable que estemos pagando derecho de exportación del 33% por toda nuestra producción, y los que están exportando al 31%. Entonces la eliminación de diferencial como noticia no es tan mala. Lo que pasa es que el ICC se elimina hacia abajo, bajando el 33 a 31 lo que es poroto y no subiendo, porque ahí sí probablemente haya algún traslado también. En definitiva, son intervenciones en las reglas de juego. Obviamente comprometen lo que es el polo agroindustrial.
está con capacidad ociosa. Fue una campaña, vimos con menos producción de soja porque se ha implementado maíz y trigo, venimos de una sequía, digamos, ¿no? Entonces, sí. la verdad que condicionar todo un sistema que está delicado, está resentido por la sequía, no es lo adecuado, y sobre todo con expectativas de campañas futuras, ¿no? Estas señales también repercuten en lo que es trigo y maíz. Nosotros vamos a encarar una campaña de trigo con muchas dudas sobre cuáles van a ser las reglas de juego. La verdad que el gobierno, en vez de generar, alentar más producción, parecería que las señales que da es para que haya menos producción, ¿no? Sigo pidiéndote que me ayudes con la interpretación de esta resolución, ¿no? Sí. Porque uno dice, bueno, nosotros estamos previo viendo el debate que se viene, que continúa, mejor dicho, en el Congreso para acordar con el Fondo Monetario Internacional, porque necesitamos dólares para pagar los compromisos que se contrajo, bueno, con el gobierno anterior, que están aumentando los commodities, que falta trigo en el mundo. Nos enteramos también de este fideicomiso que quiere hacer el gobierno para mantener los precios en el mercado interno, ¿no? Sí. ¿Esto ayuda o no? Porque vos decís, bueno, pero necesitamos dólares y están frenando las exportaciones. Bueno, lo aclaraste recién, los que estaban exportando hasta ahora lo pueden seguir haciendo. Pero vamos a resentir el ingreso de dólares y ¿realmente se va a lograr mantener los precios en el mercado interno? Son señales cortoplacistas, muy cortoplacistas, ¿no? Con esta medida el gobierno se estima que va a recaudar 400 millones extra de dólares, sí. Es muy a corto plazo, pero estás comprometiendo toda una próxima campaña, digamos, ¿no? Son señales que obviamente desmotivan y estás condicionando próximas campañas. Entonces la verdad son estos parches, estos volantazos que no son saludables. En lo que es trigo y maíz, no hay mucho saldo exportable, ¿no? Porque lo que la Argentina tradicionalmente exporta, ya los compromisos están, los exportadores ya han presentado los compromisos de exportación, no hay mucho más para hacer. Con esta medida se dinamita, supongo, ese fideicomiso que iba a financiar el precio para los molinos, porque con lo que se iba a recaudar, ese fideicomiso se iba a hacer con aporte de los derechos de exportación. Sí, sí. La verdad que no creo, estimo que los exportadores y las aceiteras no van a tener mucha voluntad de participar de un fideicomiso con esta medida. Digamos, creo que el malestar va a ser tal que el mismo gobierno dinamitó la herramienta que presentó hace 15 días como solución al tema de los precios para molinos y en lo que es trigo y para lo que es maíz. Así que la verdad que cada semana es una estrategia nueva. El rumbo es muy zigzagueante en general, ¿no? La macro es muy extraña en Argentina, no se sabe bien a dónde vamos, pero en lo que es política agropecuaria, la verdad, repito, el ministro de Agricultura dijo que en palabra el presidente daba la palabra cuando el presidente le había dicho que no iba a haber modificaciones de derecho de exportación, y a los 15 días sorprende con esta medida. Se estrenan, se entiende que va a ir haciendo una modificación y se implementa. Tenemos boletín oficial, ¿no? Por las dudas. Sí, sí, pero la verdad que la señal es esa, digamos, ¿no? De totalmente de no cumplir palabra, por lo cual es muy difícil, ¿no? Es extraño, no ayuda a generar más divisas para el país y son malas señales también para el mundo, digamos, ¿no? Claro, porque uno dice, si dejas todo como está... Las exportadoras de nuestra provincia tienen compromisos o tienen expectativas y compromisos hacia afuera, de golpe les cierran. La verdad que hacia afuera siempre nuestra reputación la seguimos mancillando con estos volantazos, ¿no? Sí, a ver, yo lo que no entiendo es que en este contexto internacional donde tenemos un conflicto, lamentable conflicto, porque no nos gusta estar en guerra, donde los commodities están aumentando, donde ves que tenés la posibilidad de exportar, de vender, de lograr más divisas, se cierra esta posibilidad. No sé, uno por ahí lo traslada con falta de conocimiento a lo que es el manejo de la economía familiar y dice, bueno, estoy vendiendo, estoy recibiendo plata. No, pero me aumenta todo, dejo de vender, pero no, lo que yo vendía a un precio, ahora lo puedo vender más caro y juntar más plata para con esa plata hacer lo que quiera. Entonces, mucho como que no se entiende trasladando esta lógica del gobierno a la economía, reitero, a una economía familiar. ¿Estoy equivocada? ¿Está mal el planteo? No, está muy acertada. Obviamente, la instancia bélica, el conflicto bélico, obviamente distorsiona todo, condiciona todo el mercado en general, de todo tipo, y hablar el mercado de alimentos, ¿no? Sobre todo porque los dos países en conflicto son productores y proveedores de alimentos, de granos y de alimentos
a los mercados, sobre todo al mercado europeo, que están al lado. Nosotros estamos lejos de los grandes mercados del mundo, nos cuesta mucho más llegar a esos mercados. Esta zona, estos dos países del conflicto están al lado, son vecinos del gran comprador, ¿no? Bueno, Argentina debería definir una estrategia en general, y más en una crisis bélica, debería decir, bueno, tenemos una gran oportunidad, la verdad que sí, los bienes que nosotros producimos por un conflicto indeseado, obviamente, se nos genera una oportunidad. Bueno, estratégicamente posicionémonos ante el mundo para ver cómo colocamos de manera estratégica nuestra producción, digamos, ¿no? Para justamente, ante una necesidad de divisas que tiene el país, procurar la mayor cantidad de divisas sin generar grandes trastornos en mercados internos también, digamos, ¿no? Bueno, eso implica obviamente una voluntad de conciliar entre los distintos eslabones, todo el espectro político, una estrategia definida, digamos, ¿no? Y no moverse de esa estrategia. Aquí eso no ocurre. El ministro Guzmán dice una cosa, el ministro Domínguez dice otra cosa, el subsecretario de tercer rango Feletti hace otra cosa. La verdad que no se entiende. Entonces parece que es un equipo de fútbol que cada uno patea para el lado que quiere y no sabe nadie sabe dónde está el arco, digamos, ¿no? Sí, más que nada los productores nos corren el arco todos los días y seguimos haciendo goles. En algún momento los productores dicen, vamos a dejar de hacer goles y ahí vamos a estar en problemas, ¿no? Sí, aparte ya sabiendo lo que pasó con la historia de Argentina en otros momentos similares, porque si nosotros nos retrotraemos a cuáles fueron las consecuencias de la guerra para nuestro país, todos siempre decíamos, bueno, éramos el granero del mundo. Lamentablemente los países de Europa estaban devastadas después de la Primera y de la Segunda Guerra. Nosotros les proveíamos el alimento y eso hizo que literalmente se patearan los lingotes de oro en la reserva, con la posibilidad que te da esta situación de decir, bueno, es la posibilidad de despegue, ¿no? Porque es esos lingotes de oro que recuperaríamos, ese dinero que recuperaríamos nos serviría para no entrar en default, para pagar nuestros compromisos y también internamente para industrializar el país, que es en lo que venimos un poco relegados. Bueno, esta medida claramente va en contra de la famosa industrialización o agregarle valor agregado. El poroto de soja tiene mucho valor agregado, ¿no? Hay mucha tecnología en la semilla, hay mucha tecnología en todo lo que es la maquinaria para implantar, digamos, lograr un poroto de lo que fuera un grano. Hay mucha tecnología detrás, hay mucho valor agregado antes de que ese poroto esté disponible, y después con estos procesamientos en aceite o en harina y derivados, obviamente hay mucho también valor agregado y industrialización. Esto que tanto se fomenta y se dice, y todos los políticos se llenan la boca con el valor agregado, industrializar y procesar, bueno, esta medida va en contra totalmente de eso, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que del dicho al hecho, un largo trecho, y eso confunde, ¿no? Ahora, saliendo de la macro y yendo a los derechos de exportación, hay que tener muy presente que los derechos de exportaciones van sobre lo que el productor logra levantar, que no siempre es la ganancia, ¿no? Venimos de una sequía, de hecho la provincia está en emergencia, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe son provincias, la región pampeana está en emergencia por la crisis hídrica, por ende la producción fue muy baja, y un productor que logró levantar, que sembró, no sé, 500 hectáreas y logró levantar 100, con esas 100 tiene que pagar los gastos en dólares de todas las 500 hectáreas que sembró. Sobre esos 100 igual tiene que pagar derecho de exportación, aunque vaya a pérdida, digamos, aunque esos 100 no le implica un quebranto, digamos, ¿no? Por lo cual, más allá de la macro, en la micro, el tema de derecho de exportación, y hablando de esto de estimular para producir más, tener más divisas al país, hay que contemplarlo, porque la verdad que venimos de una sequía, digamos, hace un mes estamos hablando, desde diciembre estamos hablando de sequía, obviamente todo lo del fondo y todo nos corrió la agenda, pero no hay que perder el foco, que los productores venimos de una sequía. El Estado Nacional, el mismo ministro Domínguez anunció un aumento del fondo de emergencia que nunca llegó, los productores nunca recibieron un peso del fondo de emergencia, desde diciembre estamos en emergencia, y hay que encarar la próxima campaña. De hecho ya estamos pensando en la campaña de trigo y no hay una hoja de ruta, digamos, ¿no? Porque el Estado está ausente o está presente distorsionando las reglas del juego, por lo cual el escenario es un combo muy complicado, ¿no? Ignacio, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, se conoció inmediatamente la opinión del gobernador Omar Perotti a través de su cuenta de Twitter. El gobernador publicó: la suspensión de las exportaciones de harinas y aceite de soja frenará el ingreso de las divisas que necesita el país. Se debe tener cuidado con incentivar a la desindustrialización. Lo que necesitamos es agregar valor, generar empleos y lograr inversiones. Es lo que está presente en este mensaje de Twitter del gobernador. ¿Ustedes qué piensan
piensan hacer? ¿Va a haber algún encuentro de emergencia, reunión de mesa de enlace, alguna manifestación sobre esta resolución públicamente? ¿Alguna medida de fuerza? Las entidades estamos de ayer debatiendo. De hecho, el CRA tiene a la siesta tiene reunión de consejo, la mesa de enlace provincial estamos en contacto. Hoy va a ser un día de pensar un poco la medida. No sé si esperar el boletín oficial, porque en realidad se suspendió y es inminente, pero todavía no está publicado. Entonces, pero bueno, el malestar obviamente ya está. Ya ayer hubo algunas manifestaciones de productores, así que el escenario puede ser de conflicto o va a ser de conflicto seguramente si esto se concreta. Lo del gobernador lo compartimos, entendemos el discurso es el mismo. Ahora, este gobernador hace 4 meses fue a elecciones con el Frente de Todos y hace 2 años también. Es parte de un proyecto nacional que no entiende el campo, ¿no? Entonces, en algún momento, más allá de los caracteres en Twitter, es un gobernador de una provincia pampeana, de la segunda provincia productora en carnes. Notamos que estuvo ausente y esperemos que ahora no ocupa lo mismo, digamos, ¿no? Ahora no son solamente los productores, toca el polo agroindustrial, hay otros intereses, a lo mejor los otros actores de las cadenas que tienen más peso económico puedan incidir más que los productores, evidentemente, porque hasta ahora los productores no nos fue muy bien con este gobierno nacional, del cual el gobernador es parte de ese proyecto, más allá que se esfuercen en distinguirse y entendemos que entiende el campo, eso tal vez es la diferencia. Algunas autoridades nacionales no entienden al campo y no entienden el interior. Este gobernador entiende el campo, entiende el interior, conoce la provincia, así que esperemos que esté a la altura para defender los intereses de los santafesinos. Otra vez más se lo pide, ¿eh? Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por darnos el visto santafesino de lo que está pasando. No estábamos, creo, tan equivocados sobre cuál era o cuál va a ser la repercusión de esta decisión del gobierno nacional en nuestra provincia y esperaremos a ver qué deciden desde las distintas entidades, ¿no? Y nosotros, como ciudadanos comunes y corrientes, preocupados por cómo va a impactar en nuestro bolsillo, que ya no da para más. Sí, cuando hablamos de derecho de exportación es interés de los ciudadanos, son recursos de las provincias, ni hablar de Santa Fe, ¿no? Son recursos que se van de las provincias para un gobierno nacional, no son coparticipables, ¿no? Por lo cual son recursos de los santafesinos, ¿no? Y lo padecemos los santafesinos. No hay que perder siempre el foco que cuando hablamos de derecho de exportación se afectan los intereses de los ciudadanos, no solo de los productores. Ignacio, muy claro, así que te agradecemos mucho este contacto y que tengas muy buen día. Igualmente, saludos. Ignacio Mántaras, presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, hablando sobre esta resolución del gobierno nacional. Mucho no se entiende, se explicará en el transcurso de la jornada, no sé, pero ya el gobernador, como decíamos, manifestó su oposición a esta medida. Ignacio Mántaras explicaba el impacto que va a tener para los santafesinos. ¿Cuál es el objetivo del gobierno nacional? Seguramente es una de las informaciones que, como decimos habitualmente, nos va a atravesar en esta jornada donde, reiteramos también uno de los títulos más importantes del día, también aumentaron los combustibles en la Argentina.